Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este hermoso día. Miércoles 21 de octubre vamos a tener nuestro devocional del día de hoy. Allí en la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6, dice así. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Muy bien, hermanos, aquí hay dos cositas que quiero ver de este pasaje, que podríamos hablar largo y tendido, pero hay dos cositas que quiero señalar. Dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y aquí tenemos que aclarar muy bien a qué se refiere esto. El accionar de Jesucristo para con nosotros es quitar el pecado por el cual nosotros estábamos condenados eternamente a estar lejos de Dios. Eso es lo que el Hijo vino a quitar de nosotros. Ese es el pecado, esos son nuestros pecados, que se refiere aquí la palabra de Dios, que el Hijo vino a quitar del hombre. No vino y no existe cosa tal como que aquel que tiene a Cristo no tiene la capacidad de volver a pecar. ¿Se entiende? Muchos piensan que aquel que está en Cristo no puede volver a pecar. No es así. Vamos a volver a pecar. Porque no es que perdimos la capacidad de pecar, sino que fuimos limpios de la consecuencia del pecado que traíamos originalmente en nosotros. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Pero como consecuencia de que Él vino y limpió el pecado, como no hay pecado en Él y Él está en nosotros, ahora dice que también nosotros no podemos vivir en el pecado, más que tengamos la capacidad de pecar. En tanto Cristo, en tanto el Espíritu Santo more en nosotros, no vamos a tener el deseo, la voluntad de vivir en el pecado. Por eso el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él, como Él no tiene pecado, no puede pecar. No puede pecar no como un acto aislado, no puede pecar como estilo de vida. No puede permanecer con Cristo, en Cristo, y aparte llevar una vida donde tenga pecados marcados, recurrentes y consecuentes constantemente. ¿Se entiende? Podemos tener pecados aislados, no premeditados, cosas que se nos escapan de la mano y que pedimos perdón, nos arrepentimos. Claro que sí, lo vamos a hacer hasta el último día que estemos en esta tierra. Y no es algo que nos va a separar de Dios. Pero, ¿podemos vivir con el pecado metido en nuestra vida como algo cotidiano? Claro que no, porque dice que el que vive de esa manera no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos queridos, acá hay una división grande que hace el apóstol, de aquellos que permanecen en Él y los que no permanecen en Él. Los que permanecen en Él pueden pecar esporádicamente, pero no viven en el pecado. Y los que viven en el pecado no es que no están permaneciendo en Él, directamente nunca le conocieron. Y esto es un llamado grande de atención, porque hemos mixeado tanto el mundo con la iglesia, que hemos permitido que muchos se llamen cristianos y vivan en el pecado. Y eso es algo que no debemos ni siquiera permitir dentro de las iglesias. No estoy hablando de las personas, estoy hablando del concepto. Y lo segundo que quería mencionar, y muy ligado a esto, es que este es el problema por el cual muchas personas no se ven atraídas a nuestras iglesias. Es que es tanto el pecado que hay en las personas que van a la iglesia, que ellos no ven algo diferente. Y acá, si leemos este versículo, vamos a notar que el que conoce y el que no conoce son totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente opuestas. Pero desgraciadamente, lo que está dentro de la iglesia y lo que está afuera, muchas veces casi no tiene diferencia en su estilo de vida, en su forma de proceder. Es tiempo, queridos hermanos, que realmente cuando nos vean vivir, cuando nos vean hablar, cuando nos vean hacer lo que hagamos, noten que somos diferentes, porque Cristo está en nuestra vida. Y si Él está en nuestra vida, no va a haber pecado que se pueda percibir en nuestra vida. Y eso marcará una gran diferencia y eso hará que las personas que realmente quieren tener una vida distinta sepan a dónde ir. Donde estemos nosotros, los hijos de Dios. Aquellos que permanecemos en Él y que no se encuentra pecado constante en nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana? Papá,
te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta palabra fresca. Señor, si todavía en nuestra vida todo esto no está bien entendido y no está vivido, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes para poner esto, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y que entendamos que no es lo mismo, Señor, que tu palabra diferencia bien a las personas que viven de una manera y a las personas que viven de otra manera. Y que lo podamos tomar como lo que es, tu palabra. Y que podamos, Señor, en nuestra vida hacer los cambios necesarios para que realmente, si decimos ser hijos de Dios, si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, pueda verse reflejado en nuestro accionar. Te alabamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.